Hola amigos, muy buenos días. Pues estamos hoy en esta hermosa mañana de martes y es que hemos iniciado la lectura de un libro fascinante, el libro de Hechos. ¿Qué tenía de especial la llegada del Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor Jesús les prometió, les dijo no se vayan porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo? Y este capítulo es el libro más importante cuando hablamos del Espíritu Santo, Hechos 2, porque es justamente el momento en que el Espíritu Santo llega a la vida de los apóstoles. Dice así en el capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Hoy día muchos discuten exactamente qué hablaban los discípulos, pero lo que dice textualmente la Biblia es que lo que otras personas de otro idioma les escucharon hablar en su idioma. Y no es tan importante lo que en el lenguaje que los apóstoles o los discípulos hablaban, sino que ellos estaban entendiendo el mensaje del evangelio que ellos estaban predicando. La maravilla de esto es que Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 1, pero recibirán poder para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y esa es la parte importante del capítulo 2, que con la llegada del Espíritu Santo, los discípulos son capacitados para poder hablar en su nombre y para compartir el evangelio. Y el milagro que sucede en este pasaje es el que, siendo personas de diferentes naciones, de diferentes lenguas, cada uno oía el mensaje del evangelio en su propio idioma. Eso es una maravilla. Y entonces, amigos, aquí lo interesante es esto que tiene que ver con nosotros, porque desde el tiempo del primer siglo de la iglesia cristiana hasta nuestro tiempo, la iglesia ha existido en el plan de Dios para proclamar el evangelio, para que el evangelio se extienda. Y hoy día, cada vez que un hijo de Dios o que un cristiano se queda callado, no habla, no comparte el evangelio, está limitando, está reduciendo, está dejando en poco la tarea que fue encomendada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y sí, uno de los principales propósitos de que Dios nos haya traído a su reino es que ahora nosotros seamos proclamadores del evangelio. El apóstol Pedro es el que dice que sí, que somos una nación santa y un pueblo elegido por Dios, dice, para que anunciemos las virtudes del evangelio. Queridos amigos, debemos estar conscientes que los cristianos del primer siglo, si no hubieran hecho ese trabajo de compartir el evangelio llevados en el poder del Espíritu Santo, el evangelio no hubiera llegado hasta nosotros en este tiempo. Y seguramente muchos de los que están viendo este video, que han creído en el evangelio, pueden reconocer la presencia del Espíritu Santo tocando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque leyendo en otras partes de la Escritura vamos a comprender que el arrepentimiento y la fe que necesitamos para creer en Jesucristo es obrada por el Espíritu Santo en nosotros y en quienes escuchan el Evangelio.
el oír el Evangelio y el convertirnos al Señor Jesucristo es la obra del Espíritu Santo. Él usa a las personas para hablar, para comunicar el Evangelio a aquellos que Él quiere escucharlo. De ahí que cuando nosotros en muchas ocasiones comunicamos el Evangelio, hablamos a otros el Evangelio, no depende de nuestra capacidad de hablar, de nuestra capacidad de oratoria o de nuestra expresión, depende de la obra del Espíritu Santo. Y cuando en la otra persona no hay ese resultado de creer y de convertirse, bueno, es que es el Espíritu Santo quien no está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque también entendemos que Dios es el que llama, Dios es el que elige. Y hay personas que definitivamente no son llamadas a formar parte de la familia de Dios. Pero queridos hermanos, aquí la pregunta es, ¿y tú, querido amigo, querida amiga, estás compartiendo el Evangelio? Porque compartir el Evangelio, decíamos el domingo en la predicación, es de la mejor forma de dar evidencia de que tú crees en Cristo. Alguien podría decir, pero ¿yo de qué voy a dar testimonio? ¿No? Pues yo ya era persona buena antes de conocer de la Biblia. Ese es el problema, que si nosotros no logramos identificar en el pasado cómo vivimos sin Dios, en qué momento fuimos llamados, tocados por el Espíritu Santo a venir en arrepentimiento y en fe al Señor Jesucristo, efectivamente no pueden dar testimonio. Damos testimonio a aquellos que podemos identificar cómo vivimos antes, cómo nos encontró el Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo obró en nosotros ese convencimiento para poder llegar a los pies del Señor Jesucristo. Amigo, amiga, yo quiero invitarte a que en esta mañana podamos orar y decirle, Señor, necesitamos que avives en nosotros la llama de tu Espíritu. Nosotros hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios para compartir el Evangelio. Que el Espíritu Santo obre en nosotros, que use nuestros labios, y aunque pareciera, independientemente de lo que nosotros digamos, que la otra persona pueda oír claramente el mensaje del Evangelio para que venga a los pies de Cristo. ¿Te gustaría a ti hacer esta oración? Y es que no hay otra forma, porque si nosotros no estamos compartiendo el Evangelio, estamos dejando de lado la gran tarea que Cristo nos encomendó. Recuerde también lo que dijo Mateo 28, vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Esa es la tarea que el Señor Jesús nos ha dejado y nosotros debemos cumplirla fielmente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana, porque a través ahora del libro de Hechos tú nos recuerdas nuestra tarea, la tarea que nos encomendó el Señor Jesucristo antes de partir de este mundo, de ir y hacer discípulos. Pero ahora reconocemos que esa obra es realizada a través del poder del Espíritu Santo, que Él es quien obra el arrepentimiento y la fe. E independientemente de nuestras capacidades o de nuestras limitaciones, el Espíritu Santo ha de tocar la vida de la otra persona para que escuche claramente el Evangelio. Padre, yo te ruego por quienes estamos viendo este video, toma nuestra vida y aviva en nosotros la llama de tu Espíritu, y que tu Espíritu Santo nos lleve a compartir con claridad el mensaje del Evangelio. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues Hechos es una gran aventura. Yo le invito a que nos mantengamos todos los días leyendo nuestra Biblia y escuchando estos devocionales que hacemos con mucho aprecio para ustedes. Nos vemos el día de mañana.